Vamos a continuar entonces con el programa en esta tarde y ahora invitamos al hermano Hugo Pérez, encargado de la Iglesia en Buenos Aires, para compartir acerca de aquel hecho de 1935. Bueno, primeramente expresar mi gratitud al Señor por esta oportunidad de poder participar en forma activa de este recordatorio de estos 90 años de este éxodo que quizá en forma particular o personal, como así todos los hermanos de la Iglesia en Buenos Aires, nos sentimos, no es que los dejamos a los demás de lado, ¿no? Pero es una cuestión que está muy arraigada a todos nosotros y por eso verdaderamente nos sentimos muy agradecidos al Señor por todo lo transcurrido y también porque se pueda recordar todo esto en las 20 iglesias que conformamos la comunión espiritual Adelphia. Así que toda la gratitud al Señor por todos estos años. Quería volver sobre unos versículos que primeramente son textos muy conocidos y muy compartidos en estas ocasiones. Hay textos que nos acompañan y los hemos tomado para nosotros en este tipo de celebraciones. Y este está en el Salmo 78, en el versículo, voy a dar lectura, el 6 y el 7, Salmo de Asaf, que empieza, es interesante, empieza este salmo diciendo: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinad vuestro oído a las palabras de mi boca. Está hablando el Señor a través de su Santo Espíritu por este autor de este salmo. Y en estos dos versículos, en el 6 y en el 7, dice: para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. También en nuestro templo, allí en Colegiales, tenemos una placa donde están escritos estos textos. Y es interesante tener en cuenta que este salmo abarca una historia recogida desde Moisés hasta que el reino del norte es transmigrado, es invadido, es quitado, y el consejo de parte de Dios precisamente era que recordaran el amor, la misericordia, el acompañamiento que Dios había tenido para con ellos y la fidelidad, sobre todo la fidelidad de parte de Dios. Pero decía, es interesante que tengamos en cuenta, ¿no?, que este salmo tiene su origen, se piensa, tiene el origen por la mudanza del santuario que estaba precisamente en Silo, en tierra de Efraín, de Israel, de estas 10 tribus del norte, que son
las que primeramente claudicaron ante el Señor en su fidelidad, en su fe, en su confianza. Y esto es como un recordatorio, este salmo, precisamente de este acontecimiento, que es sacado el santuario de Silo y llevado a tierra de Sión, porque había un juicio contra Efraín, precisamente, representado por estas 10 tribus, y el establecimiento de David como cabeza no solo de la nación, sino también del culto a Dios. Esto se ve claramente en los últimos versículos de este salmo. Cuando uno lo lee completo, se puede apreciar también este asunto que estamos haciendo mención. Y pensaba para mí, aquí también está encerrado un éxodo, porque es sacado por Dios el santuario y llevado a otro lugar, y ahí hay un éxodo, realmente una iniciativa, como escuchábamos hoy a la mañana. La iniciativa siempre es de parte de Dios, no de los hombres. Y uno espera en este tipo de recordatorios, ya se ha dicho que todos los que estuvieron en ese tiempo ya están todos con el Señor. 90 años después, es importante que recordemos estas cosas. Es lindo, también se decía esta mañana, ver muchos jóvenes aquí. Me pone contento también ver muchos jóvenes de la iglesia allí en Buenos Aires, que quizás no están tan al tanto, quizás hemos cometido también muchas veces el error de no enfatizar en estos recuerdos. A mí particularmente me resulta, o mejor dicho, me resultaba un poco incómodo hablar de Éxodo del Nuevo Testamento. Entonces siempre me refería, hasta hace unos días, a la salida de la denominación. Me gustaba más esa expresión. Me parecía que Éxodo del Nuevo Testamento era una expresión quizás un poco, no digo exagerada, pero quizás por prurito, ¿no? Prefería decir, bueno, la salida de la denominación, que es muy importante. Porque hoy nuestro hermano Daniel decía que la salida de la denominación no fue un hecho resuelto de manera espontánea el 15 de noviembre del 35, no es que decidieron romper todo lazo con la denominación, porque de hecho los que instruyeron a nuestros hermanos en la iglesia incipiente, ¿no? Al grupo incipiente que todavía no había sido constituido como iglesia, eran de la denominación metodista. Así que las enseñanzas, si bien eran fieles, pensemos en los metodistas de hace 90 años atrás, algunos quizás eran fieles, nuestro hermano Talon, tantas veces nombrado y conocido por todos nosotros o por muchos de nosotros,
el hermano Matiotti, el hermano Benjamín Fay, dieron todo un instructivo durante 3 años, pero yo quería leerles algo que está precisamente en el acta, en la primera acta que se hace el 17 de agosto del 38, que es la Constitución de la Iglesia, y en el primer punto dice lo siguiente, textual: que la Iglesia a constituirse no sea filial ni guarde conexión de carácter denominacional con ninguna misión u otras instituciones evangélicas, debiéndose enviar copia de esta resolución a las autoridades de la Unión Misionera, neotestamentaria, a cuyo cargo estaban los cultos y el servicio de Santa Cena celebrados en el mencionado hogar de la calle Zapiola. Así que vemos que mientras recibían todo el instructivo, la enseñanza, la doctrina, la sana doctrina de parte de estos hermanos, nuestro hermano Don Liborio, que quizás hoy lo mencione más que a los demás, no es que los demás, pero quería contextualizar un poco en ese tiempo para que tomemos dimensión de algunas cosas. Como hay gente de todas las edades aquí, hay jóvenes, algunos muy jóvenes, otros adultos y otros más, ya estamos más pasados en años. Entonces nos cabe esto para todas las edades. Y decía, para contextualizar un poco, nuestro hermano Don Liborio se convirtió a los 29 años en el año 1910. Así que era de 1881. 3 años después nació, en 1913, nació nuestro hermano Armando, que fue pastor. Don Liborio era el anciano, uno de los 2 ancianos que tenía la iglesia, que se constituyó. El otro era un hermano que se llamaba Celestino Rodríguez, que después se fue con los hermanos libres, después de un tiempo, pero por la intermediación de él, mi abuelo materno conoció en esos primeros años el Evangelio en la plaza que está ahí en Chacarita, en una predicación al aire libre. Mi abuelo materno se convirtió y empezó a ir a la iglesia. Después este hermano, don Celestino, se fue con los hermanos libres, pero le quedó el fruto, ¿no? Porque varias generaciones después vinieron después de mi abuelo. Y decía, nuestro hermano Armando, cuando se constituye la iglesia, tenía 25 años. Así que hay más o menos aquí hermanos que o tienen 25 años o están un poquito menos, un poquito más. Nuestro hermano Don Liborio, en el 38, ¿cuánto tenía? 57 años. Hay algunos que estaban más o menos, y le decían, el anciano Don Liborio, 57 años. José María, que era el hermano mayor, era un poquito mayor que Armando, no recuerdo cuántos años, pero también 20 y tantos años. Y cuando se hace la carta abierta esta de las renuncias, que muchos de ustedes las han tenido y la han leído, obviamente no
nombrada nuestra hermana Nélida, porque todavía no se había bautizado, así que no era miembro de la iglesia. Pero en esa pequeña historia que cuenta nuestra hermana Siria y que fue compartida, ella dice que Nélida cuenta que Nélida, siendo muy chiquita, en esas reuniones con los neotestamentarios en la calle Sapiola, mientras estaban todos los mayores, Nélida no se quería ir, quería escuchar, y es así que 2 años después se bautiza. En 1940, nuestra hermana Nélida, 2 años después de la constitución de la iglesia, se bautiza ella con otros 2 hermanos. O sea que fueron 2 años después los primeros bautizados en la iglesia ya constituida. Y decía, todos estos recuerdos nos pueden causar a nosotros quizás afianzar todas estas cosas, guardarlas como se ha escuchado a lo largo de todo este día, como ejemplos a seguir, no porque estos hermanos le estemos rindiendo culto ni ninguna cosa parecida, sino que vemos realmente la mano del Señor en todo esto, como el Señor puso en sus corazones ese celo, porque hoy día esas cosas que se pronunciaban en la iglesia los discípulos de Cristo, a la cual pertenecían y eran miembros, tenían cargos en la escuela dominical como secretario, como diáconos. Las enseñanzas esas nos escandalizarían, bueno, a nosotros obviamente, pero escandalizarían a cualquiera, y se nombraban iglesias evangélicas de todo tipo. Hay un arco muy grande. Podemos algunos llamarlos hermanos y otros ni siquiera nada. Y sin embargo se llaman a sí mismos o cristianos, porque hoy se usa mucho esa definición como para no identificarse quizás tanto como cristianos evangélicos, se presentan como cristianos, pero hay algunos que quizás mantienen ciertos aspectos de fe y fidelidad al Señor y a la palabra, en cierta forma, ¿no? Decimos. Pero que si les dijéramos o les detallaríamos estas cuestiones que el pastor o misionero de esa iglesia, discípulos de Cristo, hace 90 años atrás, decía, por ejemplo, de la engendración por el Espíritu Santo, como decía Teddy, del Señor, o de la venida del Señor, no solo no ubicándola en el tiempo futuro, porque hay quienes dicen que el Señor va a venir o después de la tribulación o en medio de la tribulación, y bueno, ahí uno con la palabra de Dios puede ir más o menos en lo posible guiando a las almas, porque siempre la fuente es la palabra de Dios. Pero esto no es que tenían alguna idea de ese tipo, sino que directamente se burlaban de la venida del Señor, en un tono burlón. Entonces, traer todo eso
aún en este tiempo era un escándalo, hubiera sido un escándalo. Y estos hombres, realmente una denominación que nace unos 100 años antes, creo que en Inglaterra, y que tenía como uno de los principales propósitos la unión de los hijos de Dios bajo el amparo de la palabra de Dios. Así que si uno se presenta una iglesia en esos términos, diría, bueno, es una iglesia fiel, porque busca la unidad de los cristianos bajo las normas que establece la palabra de Dios. Pero realmente la cantidad de barbaridades que permitieron en el seno de la iglesia quienes pastoreaban esa iglesia, no dejándose ni siquiera aconsejar o tener alguna intercambio de opiniones, porque directamente cuando plantearon estas diferencias, lo que decían nuestros hermanos es que se les señalaron la puerta y le dijeron, bueno, ahí está la puerta, si no les gusta, váyanse. Y realmente a mí me tocaba un poco hacer mención sobre esto, sobre el Éxodo, en 1935. 3 años después se constituye la iglesia y realmente pensaba estos días pidiéndole al Señor la guía para esta reunión, para poder compartir estas pequeñas cosas. Pensaba lo que el Señor realmente levantó y a los que el Señor llamó en ese momento. Muchas veces pensamos, muchos de nosotros, por distintas situaciones o circunstancias en nuestras iglesias, que ya o no somos Filadelfia, o que ya nos fue quitado, o que no preservamos, o que no guardamos el testimonio. La palabra de Dios nos insta en Apocalipsis, ese texto tan conocido: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Y entonces podemos llegar a pensar, no hemos retenido lo que se nos ha encomendado y entonces hemos naufragado o hemos caído en alguna denominación. Y pensaba, para mí, pero realmente me puse el pensamiento relacionado con el Señor, porque lo que Él, hoy vimos a Abraham, ¿no? Lo llamó, fracasó, en vez de salir solo, salió con la familia, en vez de ir a un lugar, se fue para otro, mintió, hacía cosas que no eran del todo en obediencia al Señor, pero sin embargo el Señor lo guió y es realmente un héroe de la fe, el padre de los de la fe. Así que el propósito de Dios se cumplió. El propósito de Dios se cumplió también en el pueblo de Israel, a pesar de los que quedaron en el desierto. Y el propósito de Dios también se va a cumplir en nosotros, porque este testimonio, que no es
un producto de orgullo o de ocurrencias de algunos hombres, sino de don Liborio. Nuestra hermana Siria muchas veces yo la escuchaba decir, para definirlo, con todo el amor que ella tenía a su padre, ¿no? El amor, el respeto, la consideración. Pero ella muchas veces dijo, era un zapatero remendón. Tenía, creo que, 2º grado. Y escribió, yo lo traje porque después quería leer una partecita que precisamente escribió él en este libro, que es de su autoría. Esto que es una materia de consulta, no solo en nuestras iglesias, sino también por hermanos de las denominaciones. Es una obra preciosa. Y él habla de que no fue escrito siguiendo alguna cuestión que no sea estrictamente bíblica. Que está en todo, por eso instaba a hacer el estudio del compendio con la ayuda y con el refuerzo de la palabra de Dios, por supuesto. Entonces, vemos realmente cómo el Señor todavía hoy mantiene vigente el llamado a la fidelidad que nosotros le debemos a Él. Pensaba, mientras estaba en el banco, me acordaba del texto de Eclesiastés, Eclesiastés 9:8 creo que es, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falten ungüento sobre tu cabeza. Nos habla como lo que realmente compartía Teddy recién. Nos habla de la santidad, de la sujeción al Señor, las vestiduras blancas, era la vestidura sacerdotal, el ungüento sobre nuestra cabeza nos habla de la presencia del Espíritu Santo guiándonos. Todo esto es algo simplemente que tenemos que mantenerlo vigente. En forma, cuando Josué, siempre lo tomo para mí en lo personal. Josué dice, yo y mi casa, ¿no? Serviremos a Jehová. Y uno diría, el burro primero. No, es que realmente no hay un error ahí. Quizás gramaticalmente lo correcto sería mi casa y yo, ¿no? Pero el yo y mi casa es primero yo, no como poniéndome como principal yo, sino primero desde en lo personal, después hacia mi casa, después hacia la hermandad. Si no mantenemos la santidad, el apartamiento de pecado, la observancia a la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios, guardar la palabra. A veces se dice, ¿y qué es guardar la palabra? Y ponerla por obra y mostrar realmente que la estamos poniendo por obra. A mí, en lo particular, don Liborio fue alguien que me marcó mucho, a pesar de que yo tenía, cuando él murió, el 3 de junio del 60, yo tenía 5 años. Era muy chiquito, pero tengo recuerdos muy vívidos de la presencia de él, de lo que significaba este hermano en toda la iglesia, en los hermanos. No solo el respeto, sino
el amor que se le tenía. Y yo creo que esto es un poco lo que cada uno de nosotros tiene que recoger para que podamos transmitirlo a modo de ejemplo a la generación que viene atrás. El Señor obviamente viene pronto, pero no sabemos si es hoy, mañana o dentro de 10 años. Pero en el mientras tanto, uno tiene que mantenerse sujeto al Señor, ser fiel a Él, obedecerle y obedecer sobre todo la palabra. Quería, para terminar, no ocupar más tiempo, quería compartirles precisamente en esta primera parte que tiene el libro del compendio, del autor al lector. A lo último, nuestro hermano don Liborio decía: examínese a conciencia y reconociendo su real estado moral, espiritual y aún material, humíllese ante el Señor Jesucristo, que infaliblemente recibirá las riquezas de su gracia. La humillación, ¿no? Primero el examen, dice, examínese a conciencia, reconociendo nuestro real estado moral, espiritual y aún material, dice. Y después dice humillarse ante el Señor. Y esto, dice, es infalible. Quiere decir que no hay lugar a que suceda otra cosa. Recibirá las riquezas de su gracia. Y esto muestra un poco su sencillez y su humildad. Dice: cree el autor que Dios no hace acepción de personas y que como tuvo misericordia de él, está hablando de sí mismo, nuestro Señor la tendrá de cuantos se entreguen de corazón. Estimado lector, ya estamos en la primavera del tiempo que indica la proximidad de los juicios de Dios. La dispensación de la gracia ha de terminar. El Señor vendrá a arrebatar a su pueblo. Nos urge vivir según su palabra, agradándole con temor y reverencia, y Él nos bendecirá. Que el Señor nos bendiga. Que podamos guardar, reflexionar, siempre decimos en la iglesia aquí en Buenos Aires, en todas las reuniones, ¿no? Tenga quien las tenga. Reflexionemos, sigamos pensando en estas cosas, para que la bendición, a veces estamos cansados quizás también un poco después de tantas horas, pero sigamos pensando en todo esto, toda esta jornada, todo lo que se dijo hoy, para que sea útil, para que redunde en un provecho para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras iglesias, porque amamos nuestras iglesias, porque amamos al Señor, y entonces seguramente, como decía don Liborio, indefectiblemente Él nos bendecirá. Recién decía el hermano, recordando esto que habíamos escuchado, ¿no? De Josué, tú y tu casa, y se había dicho a la mañana también, ¿no? Como el Señor llamó a Abraham, y pensaba también más temprano, y comparto esto también a título personal, como el Señor dice de Abraham, ¿no? Porque el Señor llamó a Abraham, pero después dice en Génesis 18, yo lo he conocido, que mandará a los suyos, a su casa, después de sí, que guarden el camino del Señor. Y me acordaba también, no lo vamos a buscar, pero como con el pueblo de Israel en Egipto, ¿no? Las
distintas pruebas que Satanás puso a través de Faraón. Les dijo primero, vayan y sacrifiquen en tierra de Gosén. Y Moisés les dijo, no, tenemos que salir. Después le dijo, bueno, con tal que no vayáis más lejos. Y no los dejó. Y después les dijo, ya una de las últimas veces, que fueran solo los hombres. Y Moisés le contestó, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque tenemos solemnidad de Jehová. Es Éxodo 9:9. Así también pensaba, ¿no? Realmente es la voluntad del Señor que aquello que primero se entiende, como decía el hermano recién, de manera personal, también guiemos a los nuestros en primer lugar, ¿no? Los que son los más cercanos, pienso también como varones, aquellos que el Señor nos ha dado un hogar, como decía, creo que dice en la proclama del testimonio, dice, ¿dónde están los hombres de Dios, ¿no? Varones de Dios cayendo sobre sus rostros, dice que sepamos guiar también fielmente a los nuestros, aún también, cuanto más, ¿no? Aquellos que el Señor nos ha dado también en cuanto al ministerio esa responsabilidad, y cada uno de nosotros también en el lugar que el Señor nos dio, quizá con un grupito de niños, ¿no? Aún las hermanas también, por supuesto en el hogar, como madres, a este mismo sentir de salgamos a Él, con todo lo que somos, ¿no? Con todo lo que tenemos, nada tiene que quedar, no, como decía Faraón, con tal que no vayáis más lejos, sino con las condiciones y la manera que el Señor nos llama, como también le dijo a Abraham, que tenía esas condiciones que el Señor le puso.